De hecho, blastear es en realidad un problema de búsqueda. Y en vez de buscar en documentos, como está presentado en una máquina, como se presenta en una máquina de búsqueda o en un motor de búsqueda, como le querramos decir, em, con Blast vamos a estar buscando un conjunto de subsecuencias dentro de una secuencia más grande en general y, y por más que le llamemos alineamiento local, que supongo que lo habrán visto la semana pasada o hace algunas clases, el alineamiento también es un problema de búsqueda. Un problema de búsqueda sobre una cadena de caracteres, que en definitiva una secuencia de nucleótidos o eh, ¿cómo se dice? De aminoácidos de una proteína termina siendo una cadena de caracteres. Para mí, yo que poco entiendo de la interpretación de eso, eh, veo una cadena de caracteres que tiene un alfabeto de 4 símbolos nada más, si estamos en ADN o en ARN, de forma básica. Después podemos agregar algún otro símbolo que tiene que ver con las indeterminaciones y ese tipo de cosas, pero eh, de forma estricta tendremos el alfabeto 4 símbolos o uno mucho más grande si pasamos a proteínas. Un poco de ahí, de la relación de la recuperación de información o la búsqueda sobre cadenas, eh, hace unos cuantos años ya, eh, con Pufo preparamos unas clases de alineamiento global, local, y bueno, y ahora salió esto de Blast, cuya idea, digamos, es presentarlo con alguna cuestión computacional para tener en cuenta y, y un poco, no hay chance que yo les enseñe a usar Blast, porque ustedes seguramente lo usan todo el tiempo o lo han usado un montón de veces o lo van a usar un montón de veces y yo no me voy a meter con los aspectos biológicos que no manejo. Eh, pero sí, un poco la intención es presentar algunas ideas que tienen que ver más con la computación y cómo la computación se mete ahí adentro y algunas necesidades que tenemos para que eh, Blast funcione y cómo se relaciona con los algoritmos de alineamiento que vieron, creo que la semana pasada. Pufo, ¿arranco nomás? Sí, sí, arranca, arranca. Yo estoy sin imagen porque si me pongo en la imagen no te escucho. Estoy así muy flojo en internet. Voy a... eh, che, me dice que no puedo compartir la pantalla, que el anfitrión deshabilitó. Yo pensé que era yo el Sí, soy anfitrión. yo el anfitrión. No tengo mucha cara de anfitrión. Para Habilitame, que, a ver. poneme de coanfitrión. Sí, te pongo de anfitrión y listo. Ahí está. Hacelo aquí. Ahí sos Ok. anfitrión, en teoría. Sí, ahora sí. Ahí está. Ya está jugando en la... Se ve ahí, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto, sí. Ok. Bueno, como les decía, voy a tratar de introducir algunas ideas bastante básicas, pero que tienen que ver con aspectos computacionales del problema, eh, y le voy a tratar de justificar, como para poder describir qué es lo que hace un algoritmo de Blast con las secuencias de una base de datos, como puede ser el GenBank de CBI, y luego con una secuencia de consulta, una secuencia que el usuario
le ofrece al sistema para tratar de encontrar los parecidos, digamos, más cercanos, de acuerdo a algunos criterios que ya conocen, pero que vamos a repasar. Yo, mientras tengo la presentación puesta, no estoy viendo el chat, pero si hay preguntas, directamente abran el micrófono y charlamos. Eh, no, siéntanse libres, digamos, de que arranquemos cualquier discusión de cualquier parte de la presentación en cualquier momento. ¿Ok? Eh, bueno, vamos a recapitular algunas cositas de lo que han visto seguramente cuando vieron el alineamiento global y local. Tenemos bases de datos de secuencias y que son muchas y muy grandes. O sea, las bases de datos son muy grandes y las secuencias son habitualmente largas. Hoy estaba mirando, para tener una idea de la escala del problema, es decir, qué tan grande es el problema, hay unos 250 millones de secuencias en UniProt y solamente de nucleótidos 480 millones en el NCBI. Algunas secuencias son muy largas, sobre las que queremos buscar estoy hablando, ¿no? Las que forman la base de datos de secuencia. Y obviamente cuando uno tiene una consulta, si lo pensamos de forma rápida, para saber si una secuencia puede ser respuesta a la consulta de un usuario, a priori yo tendría que contrastar mi consulta contra todas las secuencias, contra todas las secuencias. Lo cual si miramos estos tamaños que están puestos acá como referencia, rápidamente nos podríamos dar idea de que bueno, el problema puede llegar a tener en tiempo, insumir bastante tiempo, aunque no conozcamos cuál es la infraestructura hardware que hay del otro lado del proveedor de búsqueda o del proveedor de BLAST, eh, por ejemplo, supongo que la mayoría por ahí se usa el InCBI, que debe ser, si no es el más popular, uno de los más populares, aunque no sepamos qué infraestructura de hardware tienen detrás, seguramente se pueden dar alguna idea porque desde que uno envía una consulta hasta que tiene el resultado no es instantáneo. Hay una pequeña demora, en general en términos de segundos, pero que eso tiene que ver con el tiempo de búsqueda. Y el tiempo de búsqueda, o de lineamiento, si lo quieren decir, casi que podríamos asumir que en este contexto son palabras que podemos usar como sinónimo. Entonces, un problema que vamos a tener es que sería muy costoso tratar de alinear una consulta de un usuario cualquiera contra 250 millones de consultas que tiene en este ejemplo UniProt, la base de datos de proteínas, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, lo que vieron hasta ahora, o vimos hasta ahora, que tiene que ver con el alineamiento global y local, que es definitivamente el que vamos a estar usando, que, cuya algunas de las funciones son las que menciono ahí, pero que ustedes las conocen mejor que yo. En realidad, cualquiera de todas estas, de cualquiera de estos objetivos que yo tenga en cuanto al contraste de una secuencia consulta contra una gran base de datos, incluye en general tres cosas. Una función de scoring, si yo tengo que hacer de alguna manera eh, alguna cuenta, ¿sí? Para ponderar que también se alinean dos secuencias, voy a tener un algoritmo de búsqueda y luego un modelo estadístico que me permita de alguna manera am, ponderar o validar algún nivel,
no quiero usar la palabra significancia porque tiene demasiada connotación estadística, pero sí que nos diga algo acerca de la calidad de ese resultado, ¿sí? Respecto de la secuencia consulta. Vamos a profundizar en esto sobre el final. Em, pero tenemos un requerimiento que es la velocidad. Y no porque em, querramos, digamos, parezcamos apurados, digamos. La velocidad es porque si no lo hacemos de forma eficiente, es tan grande el tamaño de la base de datos que un usuario tendría los resultados en tiempos donde probablemente ya no le sea tan útil como le es en este momento. Em, Esto el requerimiento de velocidad en realidad aparece en casi todas las aplicaciones digitales que nosotros utilizamos. De hecho, un poco volviendo a lo que les contaba antes de la máquina de búsqueda, cuando ustedes están buscando algo en algún sitio en la web, si la respuesta tarda demasiado, llega un momento que se nos hace poco útil esperar o nos aburrimos y nos vamos. Con lo cual, hay también ahí un tema de usabilidad por parte del usuario que exige que las aplicaciones sean eficientes. Además de eficaces, digamos, ¿no? Eficaces en términos de cumplir con el cometido para el cual fueron diseñadas y eficiente que lo hagan lo más rápido posible. Y acá, para obtener o para alcanzar o intentar al menos alcanzar el requerimiento de velocidad, vamos a recurrir a algunas técnicas computacionales que no son nuevas, y de hecho BLAST no es nuevo, em, pero que bueno, que les voy a mostrar de qué manera, reorganizando los datos de alguna manera un poco interesante, podemos cumplir con este requisito o acercarnos un poco. Eh, si no tengo mal, lo último que deberían haber visto de alineamiento tiene que ver con el alineamiento local, ¿sí? Y, y si yo tengo dos secuencias, una secuencia target bueno, ahí le puse S, pero y un query, tratar de hallar cuáles son las regiones similares, el alineamiento local de forma clásica se realiza con un algoritmo que está basado en un concepto que se llama programación dinámica. El algoritmo clásico es Smith-Waterman. Y acá viene lo más importante de resaltar de esta parte. El tiempo que requiere la ejecución de Smith-Waterman es proporcional al producto de las longitudes de S y de Q. O sea, mientras más larga es la secuencia target o más larga es la secuencia query, más va a tardar. Lo cual tiene sentido, pero es el producto de ambas, con lo cual, si yo tengo secuencias muy largas, aunque sean las de la base de datos, em, voy a tardar demasiado tiempo en procesarlas, con lo cual Smith-Waterman, digamos, no es muy eficiente en términos de abordar un problema tan grande como la base de datos del INCIBIE. Perdón. El problema de alineamiento local tenía esta pinta. em, se construye la matriz, digamos, está claro, digamos, el ejemplo. Esto es lo último que vieron o hace algunas clases, ¿verdad? Sí, sí, eso lo vimos el martes pasado, creo. No sé ni qué día Perfecto, es hoy ya. perfecto. Hoy es martes también. Em, Bueno, todos los sí. martes alineamos en esta Ah, sí, familia. bien. Entonces, bueno, después que construíamos la matriz, el último paso que llamamos backtracking, que arrancamos de un valor alto y íbamos reconstruyendo el alineamiento, donde si íbamos por las diagonales porque era perfecto, y si íbamos hacia izquierda o hacia arriba es porque teníamos un gap.
Perdonen, no es mi mejor día con la voz. Pero bueno, en este ejemplo, ese alineamiento podía ser, es de esta manera, mejor dicho, y los valores que están ahí en la matriz vienen de algún esquema de scoring que uno tiene de antemano y que es función del problema. Esto lo vamos lo repaso ahora porque lo vamos a utilizar sobre el final del último paso de BLAST, así que solamente para tenerlo fresco. Pero antes de avanzar específicamente sobre BLAST, quiero mostrar algunas ideas, pero básicas o muy básicas sobre búsquedas de un número en una lista. Y simplemente para mostrar que si podemos, digamos que el mismo problema lo podemos hacer ineficiente, más o menos eficiente o muy eficiente. Simplemente cambiando algunos criterios de cómo procesamos los datos. Entonces, supónganse que tengo esta lista que tiene 10 valores y mi pregunta es si está el número 10 en esa lista. Esa lista se recorre desde el origen, que es la posición 1, digamos donde está el 5, y si recorrer cada una de esas casillas me cuesta 1, por decir algo, no importa el costo, va a ser proporcional. Así que si cada consulta en una casilla me cuesta 1, encontrar el 10 me va a costar 6. No importa si son segundos, la unidad no es importante, pero si quieren podemos asumir que son segundos. Entonces encontrar el 10 me va a costar 6. Y encontrar el 41, ¿cuánto me va a costar? 10, 11. 10, entiendo la posición. O sea, me va a costar, o sea, mejor dicho, me va a exigir revisar las 10 posiciones. ¿Están de acuerdo? Porque no está el 41. Entonces, si yo hubiese dicho cuánto me cuesta encontrar el 46, ustedes me dicen 2, porque está en la posición 2. Si me dicen el 55, bueno, 8 porque está en el 8. Pero cualquiera que no esté me va a costar, me va a exigir recorrer toda la lista. ¿Sí? Entonces, un número que no está me va a costar recorrer toda la lista. Toda la lista, el tamaño de la lista lo vamos a llamar n, que es habitualmente la letra que usamos para esa incógnita, y podríamos decir que el caso promedio, cuando los números están, digamos, cuando lo que estoy buscando está en esa lista, me va a costar n sobre 2 porque los que estén a la izquierda de la mitad de la lista van a compensar los que encuentre a la derecha de la mitad de la lista, con lo cual en promedio voy a tener que revisar para cualquier búsqueda de un número que está n sobre 2. Pero el peor de los casos es que el número no esté y en ese caso voy a tener que revisar toda la lista. Bien, con lo cual esto no sería demasiado problemático si hay 10 valores. Ahora, si yo empiezo a sumar em, elementos a esa lista, en vez de tener 10, tengo 10 millones o 100 millones o 1000 millones o lo que fuera, que me cueste n, es un poco complicado en términos de que va a tardar. En realidad el problema no es que me cueste n, sino el problema es que este algoritmo de búsqueda, así como está pensado, em, así como está pensado, así como está planteado el problema, no tiene otra manera que resolverse que de forma secuencial, escaneando toda la lista, por lo menos para los que no están. Vamos a una pequeña mejora bastante simple y es ordenarla la lista. Si nosotros ordenamos la lista y quiero buscar el 10,
Bueno, en este caso el 10 lo voy a tener en la posición 4, con lo cual el costo me salió un cachito más barato que el anterior, pero simplemente porque está en la posición 4. Si yo hubiese buscado el 40 me iba a costar 7, y en el caso anterior me iba a costar 5, pero no está ahí el problema. Pero la ventaja de tener ordenado es que si yo busco el 41, ¿cuánto me va a costar darme cuenta que el 41 no está? 8. 8. Porque cuando llegue ahí, si sé que la lista está ordenada, no tiene sentido seguir hasta el final. Entonces, bueno, simplemente haberlo ordenado hizo que en cualquier caso, esa búsqueda secuencial sobre esa lista, en promedio, ¿sí? Cualquier búsqueda, en promedio me cueste la mitad, n/2, lo cual, bueno, es mejor que en el caso anterior, porque no tenemos que escanear toda la lista cuando un número no está. Pero sobre esta misma lista ordenada podemos hacer algo un poco mejor, y es lo siguiente. Vamos a recurrir a una técnica que en computación le decimos divide y vencerás. Y la idea es ir descomponiendo el problema a partir de la información que ya conocemos. ¿Y cuál va a ser el concepto de descomposición del problema en este caso? Va a ser partir el espacio de búsqueda a la mitad. El partir el espacio de búsqueda a la mitad significa que yo tengo una lista de 10 elementos, voy a arrancar la búsqueda por la mitad de esa lista. Bueno, la mitad exacta acá no la tengo, o sea, tengo que arrancar o por la posición 5 o por la 6. Pero imaginémonos que arranco por la posición 5 y yo miro el valor que está en la posición 5 y veo que tengo un 11. Y como estoy buscando un 10, ya rápidamente me doy cuenta que si ese 10 está, va a estar a la izquierda del 11, no a la derecha. Con lo cual descarté la mitad de la lista en el primer paso. El espacio de búsqueda que me queda ahora, que es de tamaño n/2, lo vuelvo a partir a la mitad. Es decir, ese es el espacio de búsqueda que me quedó. Y ahora lo vuelvo a partir a la mitad. Y bueno, parto esto a la mitad, encuentro el 5, miro el valor target que yo estaba buscando, que era el 10. Bueno, el 10 es mayor que 5, o sea que si el 10 está, va a estar a la derecha del 5 y no a la izquierda. Con lo cual, de vuelta, el espacio de búsqueda que queda lo voy a partir a la mitad. En este caso no tengo mitad para partir. Este sería el espacio de búsqueda, aunque el 5 ya lo tengo cubierto, con lo cual la última posibilidad que me queda es revisar el 10 y ahí lo voy a encontrar. De forma análoga, si hubiese buscado, bueno, y me costó 3. Me costó hacer 3 revisiones de los valores de la lista, ¿sí? El 11, el 5, el 10. De forma análoga, si estuviera buscando el 41 y me paro en el 11, que es la primera mitad, me voy a dar cuenta que si está a la derecha. Ese sería mi nuevo espacio de búsqueda eh, en el segundo paso. Lo vuelvo a partir a la mitad, me paro en el 46 y determino que como estoy buscando el 41, si está, va a estar a la izquierda. Me vuelvo a parar a la mitad, en realidad ahora encuentro que está el 40, el 41 es mayor que el 40, pero era menor que el 46, o sea que no está el 41. Y eso también me costó 3. Y este esquema o esta estrategia, mejor dicho, divide y vencerás, que tiene como criterio partir el espacio de búsqueda por la mitad en cada paso sucesivo, se llama búsqueda binaria. Y en cualquier caso, el costo es logaritmo en base 2 de n. ¿Sí? De hecho, ahí tenemos que siempre va a costar eh, logaritmo de n. Que como es una función logarítmica, van a ver que acá n es 10, pero si n es 100, no, el costo no va a crecer, no se va a multiplicar por 10, obviamente por la función logarítmica, y que cuando tengamos un espacio de búsqueda muy grande, siempre lo de partir por la mitad
me va a reducir rápidamente el espacio de búsqueda, y esto simplemente se puede hacer porque tengo la lista ordenada, es decir, cambié un poquito la representación original y usé una estrategia un cachitito más sofisticada que recorrer la lista de forma secuencial. Esta idea de la búsqueda binaria la presento eh, ahora, probablemente alguna vez lo hayan visto, porque va a ser una de las ideas con la que se va a construir una estructura de datos que tiene el mismo objetivo en el algoritmo de BLAST, o al menos como estaba pensado como está pensado en alguna de sus implementaciones. ¿Qué no, ¿Por qué les menciono lo de esto del costo, de cuánto cuesta una búsqueda? Cuando nosotros tenemos distintos algoritmos, hablamos de cuál es la complejidad computacional que tiene la ejecución de ese algoritmo. Y lo que nos interesa saber es cómo crece su tiempo de ejecución conforme crece el tamaño de la entrada. O sea, conforme crece n. Y eso nos va a dar que vamos a tener algoritmos hermosos que no importa cuánto sea n, bueno, la notación es así, O grande, y entre paréntesis n, O de n, o de log n, es la notación estándar en teoría de la complejidad. eh, pero veamos que cada una de estas complejidades asociadas tiene una curva de crecimiento, ¿sí? Acá donde dice operations, cantidad de operaciones lo podemos machear directamente con el tiempo que se va a ejecutar, asumiendo que todas las operaciones tienen el mismo costo. Entonces, si yo tengo un algoritmo que no importa, o mejor dicho, conforme crece n, siempre se mantiene sublineal, o constante sería lo ideal, pero bueno, eso la mayoría de las veces no va a ocurrir. Sublineal o constante es excelente, como dice acá en verde. Si es lineal, bueno, estamos más o menos bien. Ya empezamos a tener problema cuando es n log de n, es decir, crece el producto de lineal por logarítmico, y cuando ya entran los exponentes a tallar en la complejidad, fíjense que n creció poquito, y cualquiera de estas tres versiones, cuadrático, exponencial o factorial, rápidamente el tiempo crece demasiado, y cualquiera de estas versiones, digamos, o cualquier algoritmo cuya complejidad se encuentre en esta zona roja, no va a escalar. ¿Qué significa que no va a escalar? Que cuando el tamaño de la entrada sea suficientemente grande, o no lo vamos a poder ejecutar, o el tiempo necesario para ejecutar va a estar fuera del alcance de lo que podemos esperar para su ejecución, ¿sí? O no nos va a servir cuando querramos procesar un conjunto de datos más grande que el que tenemos actualmente. Con lo cual, cuando elegimos un algoritmo para hacer algo, no importa que se hace algo, es absolutamente recomendable tener una idea de cuál es su costo computacional o cuál es su complejidad, y tratar de ver en qué zona estamos ubicados. Y bueno, vamos a ver después dónde ubicamos a BLAST en, en- en este esquema. Bueno, como les decíamos al principio, BLAST es una técnica de alineamiento local. Eh, el autor original, Altschul, que lo propuso ya hace unos montón de años, realizó básicamente como dos aportes importantes. Una es la idea, obviamente, de BLAST, y después todo un modelo estadístico para poder
ponderar o poder validar la calidad de cada uno de los alineamientos que encuentra en la herramienta. Eh, Más de eso sobre el final. Y aunque, como verán, es de 1990, el paper original, ese que está mencionado ahí abajo, eh, el software tiene desarrollo muy activo, bastante más activo de lo que yo hubiera sospechado. De hecho, hay una... A ver, la herramienta de software libre uno se lo podría bajar, descargar en una máquina local o en un servidor, procesar un conjunto de secuencias que uno quiera y después hacer consultas sobre esa pequeña base de datos, o- o más pequeña, obviamente, que las públicas. Em, pero la versión, por ejemplo, probablemente la más popular, una de las más populares, que es la que está alojada en el NCBI, tuvo una actualización el mes pasado. En algunos casos son actualizaciones de las estrategias para que el algoritmo corra más rápido. Y a- así como se ha convertido en un verbo blastear, ¿sí? Es porque es el estándar de facto en el lineamiento de secuencias. La idea es, tengo una secuencia de entrada query y el resultado va a ser un reporte con con n secuencias consideradas homólogas, ¿sí? Y los datos de alineamiento con la consulta más info estadística. Y esta idea, que es un poco la que viene del paper de Azure, es que las secuencias homólogas tienen más probabilidad de contener regiones cortas de alta similitud. Esas regiones cortas de alta similitud son las que van a alinear con el query. Pero eso también después requiere un esquema de scoring para la validación estadística. ¿Cómo se realizan las búsquedas? A diferencia de Smith-Waterman, del alineamiento local, que es el método de, em, ¿cómo se dice? De progresión dinámica da un resultado exacto. BLAST es un algoritmo que se llama heurístico. ¿Qué significa heurístico? Bueno, que implementa alguna estrategia que en realidad no está derivada de ninguna formulación matemática, sino puede ser de alguna observación de la realidad, o puede ser de conocer el comportamiento de los objetos que estoy manipulando. Y en este caso, esa heurística está materializada en lo que en la diapo anterior decía que que las secuencias homólogas tienen más chance de contener regiones que se alineen entre sí, secuencias cortas que se alineen entre sí. A eso se refiere con que es un algoritmo heurístico. Ahora, para poder procesar una consulta de forma eficiente, no podemos agarrar una secuencia target, es decir, todas las secuencias que tenga una base de datos, no importa si es de proteínas o de aminoácidos, y revisarlas tal como están una por una. Es decir, no puedo agarrar el query y compararlo con la secuencia original no sé, del genoma humano, con la secuencia original de otro genoma o cualquier otra secuencia que esté en la base de datos. Por lo tanto, las secuencias que están en la base de datos primero se preprocesan. O sea, se le cambia la representación de alguna manera. La representación original, como es una secuencia de letras, no nos sirve para una búsqueda eficiente. Así como hace un ratito le cambiábamos la representación a la lista, simplemente ordenándola, acá le vamos a cambiar la representación a las secuencias de la base de datos, para que después las búsquedas
puedan ser altamente eficientes. Eso también va a generar que el resultado no necesariamente sea un alineamiento exacto. Pero bueno, es parte del comportamiento del algoritmo. No es un problema, digamos, no es un error, es la forma en que se busca alineando pequeñas porciones sobre la secuencia más larga. Y ahora vemos cuáles son esas pequeñas porciones. Bueno, acá lo dice. Esas porciones van a ser pedacitos consecutivos de longitud K, lo que ustedes conocen, que le dicen K-MERS, o en la jerga de BLAST se le dicen words, palabras. Es un término más computacional, pero palabras de longitud K en este caso, y K-MER van a ser sinónimos. Que les vamos a cambiar la representación, es decir, si tenemos un K-MER de, no sé, A, T, G, C, A, no lo vamos a tratar como una secuencia de letras, sino que vamos a usar una representación más conveniente por varios motivos, y eso va a estar dado con una técnica matemático-computacional bastante simple, pero efectiva. Y luego con esa info vamos a armar estructuras de datos que nos permitan acelerar las búsquedas. No, el concepto de estructura de datos es simplemente organizar los datos de una manera conveniente. No hay mucho misterio ahí. De vuelta, llevado a la diapo de las listas, la representación conveniente era simplemente ordenar la lista. Bueno, ahora acá vamos a hacer algo equivalente que nos permita soportar una búsqueda eficiente, como vimos hace un ratito. Bien. Entonces, la primera parte le llamamos indexación. Y dije, ¿no? Sí, indexación. Y tiene que ver con preprocesar la base de datos. Eso no es problema para el usuario, se hace offline, o sea, lo hizo el proveedor de búsquedas, o lo hace el NCBI, si lo queremos decir así, cada vez que agrega secuencias. Es decir, ese costo del preprocesamiento de las secuencias no lo pagamos cada vez que hacemos una búsqueda. Se ejecutó una vez y quedó la representación de cada una de las secuencias. Ahora, el costo que empezamos a pagar, que en realidad es el costo en tiempo, ¿verdad? Es el que se da a partir de que yo muestro una consulta a BLAST. Donde ahí tenemos que hacer algo parecido, porque si no hacemos algo parecido va a ser difícil compararlo después con el proceso de indexación. Vamos a partir en K-MERS, pero ahí nos vamos a quedar solamente con algunas de todas las posibilidades de esos K-MERS, y que tienen que ver con los que superen algo que se llama HSCP Threshold. Es decir, HSCP es High Scoring Segment Pairs, es decir, Segment Pairs en realidad K-MERS, le podemos decir, de score alto. ¿Qué es de score alto? Que alineen alto, ¿sí?, con alguno de los K-MERS válidos del query. Que alineen con score alto. Eso significa que si yo usase un algoritmo de alineamiento local como Smith-Waterman y un esquema de scoring, cuando digo esquema de scoring me refiero a cuánto cuesta, o sí, cuánto cuesta ¿cómo se dice? Un match, cuánto cuesta un mismatch y cuánto cuesta un gap. Que eso, cuando hicieron tanto alineamiento global como local, hubo que definir cuál era el esquema de scoring que se utilizaba. Aclaración, paréntesis, después sobre el final voy a mencionar algo muy por arriba, pero toda esta presentación está basada en alineamiento de secuencias de ácidos nucleótidos.
nucleóticos, no de proteínas. El procedimiento con las proteínas es el mismo, nada más que lo que va a cambiar es el esquema de scoring, porque eh, supongo que saben o han visto que hay para las proteínas matrices de sustitución que permiten calcular scores de una manera, digámoslo así, más precisa de acuerdo a qué es a cuál es el aminoácido que se está cambiando por cuál. Acá vamos a asumir ácidos bases, le vamos a dar un score básico para el ejemplo, porque, bueno, ya van a ver por qué, pero el modo de funcionamiento de BLAST, la organización de la base de datos y la búsqueda es idéntica. Lo único que cambia es cómo escoreo, digamos, cómo cuento los matches y los mismatches y los gaps. Entonces, con todos esos K-mers que superaron un umbral de scoring, voy a hacer algo que se llama seeding. Seed de sembrar. Y voy a poner esos K-mers en el contexto del alineamiento de las dos secuencias, es decir, de la target y del query. Todo esto que estoy diciendo en esta diapo, después lo vamos a hacer paso por paso con un ejemplo desarrollado de principio a fin. Entonces, una especie de intro de todos los pasos que necesitamos hacer. Una vez que tengo puesta esos K-mers candidatos, ¿sí? Porque van a ser los candidatos. Toda esta primera parte va a funcionar como un gran filtro. Es decir, yo tengo un montón de K-mers potenciales para alinear contra la secuencia. Me voy a quedar con los que alineen alto primero, perdón, los que scoreen alto primero, y después esos candidatos los voy a presentar en la matriz de scoring al modo que lo hacíamos con Smith-Waterman. Y voy a calcular, pero solamente para esos pedacitos de secuencias, el score completo de acuerdo al esquema de scoring que estoy utilizando. Voy a hacer backtracking solamente sobre esos y me voy a quedar con los de mayor ponderación, que voy a evaluar estadísticamente para quedarme con los más relevantes y que esos serán los que van a ir a parar al reporte final que les ofrece BLAST. Bien, veamos cómo se hace la indexación. Es decir, el preprocesamiento de la base de datos de secuencias. Lo primero que vamos a hacer es empezar a cambiar la representación de secuencias de letras, de un alfabeto de letras, ¿sí? Por valores numéricos, de la siguiente manera. Vamos a asignarle, a ver, esto es una manera, no es la única, pero es una válida. La idea, así cambiemos la manera, llamémosle manera por ahora, la idea sigue siendo la misma. Vamos a cambiar, perdón, vamos a asignar valores numéricos a las bases. Por ejemplo, siguiendo esa tabla. Y después vamos a construir una asignación numérica, vamos a aplicar una función sobre cada secuencia, y esa función va a tener en cuenta, obviamente, esa tabla de valores de las bases, tal que yo voy a convertir una secuencia de entrada en un número. ¿Está? En este caso, y solo en este caso, esa función va a ser siempre única, el resultado va a ser siempre único, ¿sí? Para diferentes funciones, perdón, para diferentes secuencias de entrada, los resultados van a ser siempre diferentes.
Hay algunas funciones que para distintos datos de entrada me devuelve el mismo resultado, ¿sí? O la misma salida, y eso no nos sirve para este caso. Esta familia de funciones que hacen eso se llaman funciones de hash o hashing, y la idea es mapear un conjunto de datos de entrada en otro espacio de salida, en este caso numéricos. Vamos a cambiar letras por números que son más eficientes de procesar, y además computacionalmente nosotros los podemos asociar con posiciones, ¿sí? Piensen de vuelta en la lista al principio. Si esos son números, podrían ser posiciones que podemos acceder directamente a ellas. Es decir, nosotros podemos acceder directamente al 14, al 55, al 128, pero no podemos acceder directamente a CTG o AGG, TT, ¿sí? Es decir, una representación numérica va a ser conveniente para poder hacer un algoritmo que se ejecute eficiente. Y voy a usar esa función. Esa función me dice que aplicada una secuencia S, el resultado va a ser la sumatoria para todos los elementos en S. O sea, esta I va a iterar desde la posición 1 a la posición n de S, de el valor de la base en la posición I, que el valor de la base en la posición I sale de esa tabla. Es decir, si la posición I es una G, el valor será un 2. Si la posición I tiene una T, el valor será un 3, y así sucesivamente. Multiplicado por 4 a la 4 menos I, que va a ser a la posición que vengo procesando. Y este 4 sale de la longitud del vocabulario, o del alfabeto que estemos usando, que en este caso es de 4 letras. Si lo vemos con un ejemplo, funciona de esta manera. Si yo tengo esa secuencia, entonces esta función aplicada sobre esta secuencia va a ser 2 por 4 al cubo, más 0 por 4, los colorcitos machean con los de la tabla, así que sale rápido. 3 por 4 más 1 por 4 a la 0. En definitiva, GATC lo voy a convertir en el 141. Y voy a machear de esa manera una secuencia em, de letras que provienen bueno, en este caso de un camer de K igual 4 a un número. Y eso lo voy a hacer con todos los camer que yo extraiga de la base de datos. Acá los ejemplos van a ser con un valor de K chiquitito. Después vamos a ver cuál es el valor de K que usa el NCBI, quizá alguno lo maneje. Veamos un ejemplo un poco más desarrollado. Tengo esa secuencia, esta es la secuencia target, la de entrada, no el query. Construyo la lista de camers, ¿sí? Con solapamientos. Entonces voy corriendo en una letra, digámoslo así, hacia la derecha, y obtuve toda esa lista. Si yo a esos camers le calculo con la función de la diapo anterior el valor, ¿sí? De hash, esos son los valores. Por ejemplo, el camer 4, perdón, el camer ACA me da 4 porque es 0 por 4 al cuadrado, más 1 por 4, más 0 por 4 a la 0. Y el camer es TSA, siguiendo la tablita que teníamos ahí. Bueno, esa es la cuenta. Entonces ya ahora no tenemos más secuencias de letras, ahora tenemos valores hasheados, digamos, hashes que las representan, hashes numéricos. Lo que hice acá, esperen, vuelvo un cachito. Como podrán ver, acá hay secuencias que se repiten. Fíjense, TGA, que da 56, acá tengo otro TGA. Por lo tanto, lo que hice en esta diapo fue agrupar. Entonces tenemos que ACA está una vez, su valor hash es 4, CAT está 2 veces, en la posición 2 y en la posición 8 su valor es 19, y así sucesivamente. Es decir, tenemos acá 4
kmers que están repetidos, ¿sí? Obviamente el hash va a dar lo mismo. Y en esta de la derecha, simplemente lo que hice es ordenar por el valor de este hash, que lo vamos a llamar key, clave. Para cambiarle ahora la representación a una que sea más conveniente y más eficiente a la hora de la búsqueda. Entonces, ahora nos olvidamos de los kmers en términos de letras y vamos a tener claves y posiciones, claves y posiciones, claves y posiciones, claves y posiciones. Mostrado de otra manera, ¿sí? Mostrado de otra manera, tiene esa pinta. Y acá vamos a hacer algo parecido, muy parecido conceptualmente a lo que hicimos con la búsqueda binaria. Pero en vez de utilizarlo para buscar, lo vamos a utilizar para construir el concepto, ¿no? Esto de partir a la mitad y seguir el procesamiento siempre dividiendo el espacio de búsqueda. En vez de hacerlo para buscar, acá lo vamos a hacer para construir una estructura de datos distinta a esta lista, ¿sí? Porque en definitiva esto es una lista, yo acá podría hacer la búsqueda binaria si quiero, pero esta lista ven que tiene asociados, en este caso un valor, pero acá tiene dos, acá tiene uno, pero acá tiene dos, uno, uno, y acá tiene dos, y esto de las listas, eh, esta representación tal cual está acá, no es tan directa, por lo tanto le vamos a cambiar esa representación de la siguiente manera. Me voy a parar en la mitad de la lista con el criterio que ya vimos y voy a empezar a construir un árbol donde esa va a ser la raíz. Entonces voy a tener el valor 30, la key 30 está en la posición 12. ¿Está bien? La posición 12 era respecto de la secuencia original. ¿Ok? Y este árbol, en cada nodo de este árbol va a tener dos hojas, una para la derecha y una para la izquierda, con el siguiente criterio. Hacia un lado van a estar los valores más grandes que 30 y hacia el otro van a estar los valores más chicos que 30. ¿Sí? Que obviamente van a salir del espacio de búsqueda que esté a la derecha o a la izquierda del 30 en la lista. Entonces, el segundo nivel de este árbol va a ser partir a la mitad del lado izquierdo, partir a la mitad del lado derecho, y ahora voy a tener el 14 y el 53 como los nodos del siguiente nivel de ese árbol. Tanto 14 como 53 tienen asociada la posición donde se encuentran en la secuencia original. Y ahora vamos a hacer lo mismo, hacia la derecha y a la izquierda de 14, hacia la derecha y a la izquierda de 14, hacia la derecha y a la izquierda de 53, y la construcción nos lleva por ahí, ¿sí? Y acá podemos ver que 13 tiene dos posiciones, o sea, están dos posiciones de la secuencia original, lo mismo que 19, lo mismo que 56, y nos queda procesar los valores que siguen. ¿Qué nos permite hacer esta estructura que se llama árbol de búsqueda? Nos permite, igual que en la búsqueda binaria, partir el espacio de búsqueda por la mitad en cada paso, con lo cual el costo de procesar toda esta lista, ¿sí?, va a seguir siendo logarítmico con la profundidad del árbol. Lo cual va a ser más eficiente que buscar de forma secuencial, siguiendo la misma idea que ya vimos hace un ratito. Entonces, esto que hicimos hasta acá, que es la parte de indexación, se hace secuencia por secuencia de la base de datos target. ¿Sí? De alguna manera, cada vez que aparecen secuencias nuevas para poner a disposición de un blast, de una búsqueda, se corre un proceso equivalente a este que estoy presentando acá, y se almacenan en
un dispositivo permanente para que estén disponibles cuando aparezcan nuevas búsquedas en a través de la interfase de BLAST. Esto que parece, quizá parezca un poco costoso, toda la construcción, quizá lo podemos asumir como tal, pero todo el trabajo extra que le ponemos durante la construcción de la base de datos, o la construcción del índice, así le vamos a llamar, del índice de la base de datos, eh, y el espacio extra que ocupe en algún dispositivo de almacenamiento, tiene como objetivo después reducir el tiempo de consulta. En definitiva, es una de las características de BLAST. Bien. ¿Estamos bien más o menos hasta acá? ¿Están por ahí? Yo no veo Sí, demasiado. sí. Ok, Sí, sí, yo por lo menos te sigo y voy bien. ok. Bien, de vuelta, todo eso se hizo offline. O sea, lo hizo el proveedor de búsqueda cuando agarró toda su secuencia y dijo, che, bueno, vamos a preparar esto para poder blastearlas después. Vamos, corremos la indexación. Listo. Corremos la indexación y se hizo esto que acabamos de describir hasta acá con cada una de las secuencias. Es decir, cada una de las secuencias termina siendo un arbolito. Almacenado de alguna manera computacionalmente eficiente. A ver, también se utilizan técnicas de compresión para reducir el espacio de almacenamiento en el disco, pero bueno, no nos vamos a meter con eso porque ya no tiene que ver con BLAST, sino con cómo ser eficientes en el almacenamiento, y está fuera de la idea de esta presentación. Llega un query. Llega un query que es una secuencia corta o conceptualmente, o en general va a ser más corta que la secuencia, que la mayoría de la secuencia target, aunque podría ser, honestamente no sé si hay un límite en la interfaz del NCBI para las secuencias de consulta, probablemente lo haya, pero más allá de la longitud de la consulta, el tratamiento que hay que hacer original, digamos, o inicial con la secuencia query es similar. Es decir, al principio hay que hacer lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Y separar en Camers de la longitud, de la misma longitud con la que está procesada la base de datos. Si no, vamos a comparar peras con manzanas. Calcularle los hashes usando la misma función que usamos para la etapa de indexación. ¿Ok? Y después buscando en los arbolitos, ¿sí?, cuáles son los Camers candidatos que pueden alinear mi query con una secuencia target. De la siguiente manera. Ahí vamos a tener dos Camers de longitud 3. Y vamos a usar un esquema de scoring, que voy a utilizar el más básico que podemos tener, que es un match vale 1, un mismatch -1 y un gap también -1. Sí, porque como son secuencias muy cortitas, si pongo números más grandes, voy a tener muchos hits y el ejemplo se complicaría un poco. Y no sería eficiente. Entonces, podemos llamar a este ATC el Camer 1 y a TCG el Camer 2. Entonces, yo agarro el Camer 1 y genero todas las variantes posibles de ese Camer, me voy a encontrar con esto. Si a todas esas variantes yo las alineo, o mejor dicho, le calculo el score con el Camer original siguiendo este esquema de scoring, voy a tener un score X, ¿sí?, que es esa columna que está acá. Ese score es simplemente el resultado de sumar un 1 cuando hay match, de restar 1 cuando hay un mismatch, y así. Pero no me voy a quedar con todos, me voy a quedar con
aquellos que superen otro umbral que hay que definir, que es el que mencioné hace un rato, que es el que se llama High Scoring Segment Pairs, ¿sí? Que también lo puse en 1 para tener algunos que macheen con el criterio. Por lo tanto, esos que están resaltados en cajitas de color son los candidatos, digamos, a pasar a la siguiente etapa. Es decir, fíjense que acá no solamente que mandamos como candidatos para el alineamiento a los cámaras originales, sino que le agregamos variantes, ¿sí? Pero cuyo score esté por encima de un valor umbral. En este ejemplo, lo que termina pasando es que lo que estamos aceptando es que haya una letra de diferencia. Pero es simplemente este criterio es solo para el ejemplo, porque K igual 3 no va a ser exactamente un número que se utilice para hacer blast. eh, y si tenemos secuencias más largas, bueno, obviamente los scores van a ser más altos y ahí vamos a probablemente tener más disidencias entre las variantes del Camer que pueden ser candidatas. Vamos a ver qué hacemos ahora con estos. Bien. De vuelta. Entonces, esperen. Estos que están acá son solo los candidatos del Camer 1, o sea, de ATC. No hice el equivalente del TSG, pero el criterio es el mismo. Los del TSG son estos que están acá. ¿Sí? Acá me quedé con los que escorearon arriba del umbral y acá tengo los del otro, los del segundo Camer, los de este. ¿Sí? Son los de HSCP Threshold mayor que 1. ¿Qué tengo que calcularles ahora eso? La clave. ¿Sí? Los tengo que transformar con la misma función de hash que usamos hace un rato, que es esa, los tengo que transformar en una clave numérica. Y hago lo mismo con ambos. Una vez que ahora los tengo como valores numéricos, voy a recuperar vamos de vuelta. Fíjense que acá y 13, 45, 49, las dos columnas de key son las que me pasé para acá. ¿Sí? Estas que están acá. Entonces ahora lo que tengo que hacer es agarrar secuencia por secuencia, que están representadas como árbol, el arbolito este que vimos cómo se construía hace un rato, y tengo que ver cuáles de estas keys están en el árbol de esa secuencia, o están en esa secuencia. En realidad el árbol es la estructura de datos que me va a resultar eficiente para la búsqueda. Y me voy a encontrar que lo vamos a hacer con 13 y después vemos cuáles otras machean. Entro por la raíz. 13, ¿es mayor o menor que 30? Acá seguimos el mismo criterio de la búsqueda binaria. Es menor, listo, busco para la izquierda. Vengo a 14. 14, ¿es mayor o menor que 13? Es mayor. Bueno, entonces si 13 está, sigue estando a la izquierda. Vengo acá, 13, bueno, justo 13 está. Entonces el primero lo encontré. El segundo, 45. Entro de vuelta por la raíz. ¿Mayor o menor? Mayor, voy para la derecha. Y acá me encuentro que tengo un 53. Entonces, ¿mayor o menor? Menor. Entonces tengo que ir para la izquierda. El 45 es menor que 53, ¿verdad? Estoy buscando el 45. Vengo acá, 52. Es la key de este nodo del árbol. Entonces, si 45 está, también debería estar a la izquierda. Y llego al final y me encuentro que hay un 35 y se terminó el árbol, con lo cual el 45 no está. Si hacemos eso con todos los keys, que esas keys vienen de los K-MERS candidatos del paso anterior, nos encontramos que tenemos el 14, que tenemos el 52 y que tenemos el 53. Fíjense que de unos cuantos K-MERS candidatos sacados del query,
¿sí? Solamente machearon con la secuencia target representada por este árbol 4. Ahora esos 4 son los que voy a poner en una matriz de alineamiento para ver con cuáles me voy a quedar y cuáles serían los alineamientos posibles. Bueno, cada una de esas búsquedas se hace en tiempo proporcional al logaritmo de la profundidad del árbol, que es mucho más eficiente que hacer una búsqueda secuencial, como vimos con las listas hace un rato. Bien. Acá marqué entre entre todas las variantes que salen del Camer 1 y del Camer 2 con los que me voy a quedar. ¿Por qué lo traigo de vuelta? Porque ahora vamos a recuperar las posiciones. Vamos de vuelta. Las posiciones las saqué de acá. El 14 en la 3, el 13 en la 6 y en la 9, el 52 en la 7, 53 en la 10. ¿Está bien? Y lo voy a necesitar. Y ahora voy a hacer la segunda etapa de la búsqueda, que es lo que se llama seeding, y es agarrar del Camer 1, del Camer 1 las dos secuencias, nada más que la primera está repetida 2 veces, y las voy a poner acá en la matriz donde hago un alineamiento como si fuera el estilo Smith-Waterman, donde acá arriba tengo la secuencia target y acá tengo la secuencia query. Entonces digo ATC, como es el Camer 1, arranco de arriba, de la posición 1, ATC está en la posición 6, 6, ATC, le puse una crucecita. En la 9, ATC, y ATG está en la posición 3, ATG, ¿sí? Está en la posición 3. Ya acá podrán ver que yo voy a poner ATG y acá no dice ATG, dice ATC. Pero es uno de los candidatos que superó el umbral. Después hago lo mismo con los del Camer 2. Lo que pasa es que los del Camer 2 ahora los arranco de la posición 2 acá, en la posición 7, acá y acá. Estas dos crucitas no sé si alcanza a notar que están en negrita, porque como venían de antes, ya estaba puesta la cruz y ahora le puse una cruz arriba. TCA y TCC, ¿sí? TCC, que obviamente TCC coincide con la secuencia target porque es lo que encontramos en el árbol de búsqueda, ¿sí? Pero con esta alinea parcialmente. Una vez que tengo esto, bueno, ahí está, ese salió de ahí, esos salieron de ahí. Una vez que tengo esto, voy a hacer el alineamiento por Smith-Waterman, pero solamente estos pedacitos. Y ahí me voy a ahorrar un montón de tiempo, si no voy a procesar la matriz completa, porque si no, sí sería costosísimo, lo hubiese hecho desde el principio. Voy a hacer al estilo Smith-Waterman el cálculo de los scores parciales, siguiendo el esquema de scoring que tenía antes. Entonces eso lo voy a llamar extension, y es simplemente correr Smith-Waterman calculando los valores de scoring. Solamente con el esquema de scoring que tengo y la regla de Smith-Waterman, que se acuerdan cómo era, el valor de score de una celda es el máximo de cualquiera de esas cuatro opciones. Si vengo por la diagonal y es un match, le sumo el match. Si vengo por arriba o por abajo y no alinea, es un gap, o sea, le resto al valor de arriba o de abajo, y siempre me quedo con el mayor de esos resultados, que si el número que me da es negativo, me quedo con un 0.
Y luego que tengo el alineamiento local de eso, termino haciendo el backtracking, que era agarrar los valores más grandes e ir por la diagonal, o, bueno, también puede ser por arriba o para la izquierda, digamos, como si hubiese gaps. Pero en este caso tengo esa diagonal y tengo esta diagonal, con lo cual voy a tener dos alineamientos parciales, que en realidad es el mismo, eh, es el mismo K-merge que tiene un alineamiento perfecto, ATC y ATC, que bueno, es simplemente para el ejemplo de juguete este, que va a alinear las tres bases y el score es 3, pero podría tener otras, ¿sí? Y que si los K, o el K, mejor dicho, del K-mer es más grande, ¿sí? Voy a tener probablemente otra escala de scores y voy a tener eh, posibilidad de algún gap o algún alineamiento parcial con gaps o con insertions. En este ejemplo quedó un solo alineamiento, pero en dos posiciones, en la posición 6 y en la posición 9, y con eso ahora tendría que pasar a la última etapa, que sería la validación estadística de los alineamientos. Esa eh, evaluación es otro de los aportes del autor de BLAS y tiene que ver con modelar la distribución de scores, la distribución de los scores de alineamiento de las secuencias. Es decir, cuando yo alineo secuencias, supongan que yo alineo un montón de secuencias, eh, secuencias aleatorias. Agarro un generador de secuencias, dos generadores de secuencia, y los alineo y voy calculando scores bajo un esquema. Idealmente, lo que estaría, lo que sería más eficiente o ideal es que si yo tengo secuencias que no estén relacionadas entre sí, los scores respecto de las que sí están relacionadas sean conjuntos disjuntos. Entonces hay un umbral donde cortan, si bueno, de acá para la derecha son las secuencias, perdón, son los scores de secuencias biológicamente relacionadas, y de acá para allá son los scores de secuencias no relacionadas. Bueno, eso sería lo ideal, pero no funciona de esa manera, por lo menos en los estudios eh, que modelaron la distribución de los scores de las secuencias, tal que existe la chance de que yo tenga un score alto, pero en realidad sea por un alineamiento que se da, como dice el autor, by chance, o sea, por casualidad, no porque esas dos secuencias tengan un origen común, o sea, sean homólogas. Por lo tanto, lo que me voy a encontrar es con que hay acá un área intermedia donde podríamos decir que el score me puede dar un falso positivo. Me podría decir que por el score está bien, pero en realidad no es una secuencia que esté relacionada con la que alineó con score alto. Y un poco esta región que está acá, de solapamiento entre esas dos distribuciones, es lo que mide el famoso e-value. El valor esperado, que seguramente lo han visto en los reportes de BLAST, lo que cuantifica es el número esperado de alineamientos casuales, ¿sí? Es decir, una estimación de cuántos pueden ser falsos positivos.
El, esta métrica yo sé que es altamente usada, digamos que es una de las primeras cosas que se mira, porque si es un valor alto, nos puede dar, nos puede decir en realidad de que, ojo, tengamos cuidado porque la calidad, o mejor dicho, la potencial relación que hay entre esas dos secuencias puede haberse dado por casualidad. Ahora la pregunta es, ¿cuántas se dieron por casualidad? Es de la siguiente manera. Si yo tengo este score y mi valor esperado es 0,03, lo que está diciendo es que yo tengo un 3% de que secuencias no relacionadas hayan alcanzado este score, ¿sí? Y por eso aparezcan en mi reporte. Es decir, si este score es alto, acá con el ejemplo no tiene pinta de que ese score sea muy alto, porque venimos en 600, 500 y aparece un 40. Pero si yo considero que ese score es alto, bueno, tengo que tener cuidado porque hay un 3% de chance, ¿sí?, de que este score alto se dé por casualidad y no por una relación de homología entre las dos secuencias. Bueno, sabemos que un score un evalue más alto significa que puede ser debido a un evento random y mientras más bajo es más significativo, y sé que es una eh, de las métricas que más se mira. Pero una cosa importante, esta es la fórmula del evalue. No voy a entrar demasiado en detalle, quiero mostrar una sola cosa de esto. Esta fórmula es del paper original de Altschul y compañía. Estas distribuciones que yo mostré en el diapo son los que llaman parámetros de Carlin y Altschul. Espero que se pronuncie así o que el señor no me esté escuchando. Y que salieron de experimentos de sampleo aleatorio con con distintos criterios de scoring. Pero si miramos en la fórmula qué cosas tenemos, la longitud de la secuencia query y la longitud de la base de datos. ¿Sí? La longitud de la base de datos es la sumatoria de toda la secuencia que tiene la base de datos. Y ahí está una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Mientras más grande es ese n, esto es un producto. Mientras cualquier número sea más grande va a ser el evalue. Pero los parámetros de la distribución, ¿sí?, bueno, salen de una tabla. El query no va a mover mucho la aguja porque comparado contra el tamaño de toda una base de datos de secuencias, no va a ser significativo su aporte como multiplicador, pero sí el tamaño de la base de datos. Con lo cual hay como una recomendación de que uno en realidad debería tratar de utilizar como target la base de datos más pequeña existente, ¿sí?, que sirva para nuestros propósitos, porque eso haría de que existan menos chances de producir alineamientos casuales, por una simple cuestión de variabilidad que puedo tener entre todas las secuencias posibles. Lo cierto, bueno, o yo creo al menos, que bueno, uno confía también o utiliza bases de datos conocidas, citadas, que hemos probado, que sabemos que funcionan, y no necesariamente le damos demasiado o le prestamos demasiada atención, o al menos una especulación mía, al tamaño de la base de datos cuando hacemos una búsqueda. Con lo cual acá pensemos dos cosas. Cuando en la interfase BLAST tenemos la chance de buscar sobre todo, o hay una opción de restringir solamente a un subconjunto y ese subconjunto no sirve, es
estadísticamente más importante reducir el conjunto de búsqueda para reducir la cantidad de eh, potenciales alineamientos casuales. Pero lo segundo, y no menos importante, es que esta fórmula del evalue lo que nos dice es que dos evalues ejecutados sobre bases de datos distintas no son comparables. Entonces, si yo ejecuté algo sobre, no sé, una base de datos de secuencias, no me acuerdo ahora cómo se llama la consorcio europeo, y después sobre el NCBI, que es harto probable de que sean de tamaños disímiles, los evalue, aunque sean las mismas secuencias, no son comparables. O sea que el evalue es un valor de ponderación local de, eh, de esa lista de resultados que nos está ofreciendo el blasteo de esa secuencia contra esa base de datos. Te interrumpo un segundo, ¿me escuchás? Sí. Sí, Ah, ok. No, porque está bueno esto que estás contando, porque yo te cuento la experiencia de usuario, como biólogo. Uno bueno, muchas veces pone la vamos a- secuencia en el BLAST, tenés la sí, opción de desplegar que te tire contra toda la base de datos, contra los, no sé, ribosomales, contra el humano, contra el trigo, y uno, por no hacer un clic más, le pone enter total que se cague en ese labure, sí. ¿no? Y no es, y claro, o sea, si yo voy a restringir mi búsqueda a una base de datos, trabajo en arroz, busco en el arroz, va a ser mejor también mi búsqueda. Y va a ser eh, más robusto este evalue y todo va a ser más redondo. Por eso más A, tiene sentido. a priori sí. A ver, Pues digo, porque uno a veces con esa lógica total, a mí me da lo mismo. Yo me agarro un clic y el que labura es el NSBI. pero no es solamente un tema de laburo computacional. Por Es eso del, digo, creo que es algo que es a ver, a ver, un aporte súper interesante, digo, para un biólogo. lo que no puedo, o sea, no se puede generalizar es si restringir la búsqueda a cosas muy específicas es siempre la mejor opción desde el punto de vista de la necesidad de búsqueda, valga la redundancia, que tiene el biólogo o el usuario. Quiero decir, eh, a veces uno busca en todo o en todo lo que puede porque no tiene claro cómo restringirlo. Me pasa a mí en mi ámbito. A veces dice, che, ¿cómo restringo? Ahí, qué sé yo. No sé si la restricción que estoy aplicando es la más eficiente. Si no, la otra que se puede hacer es hacer las búsquedas parciales. O decir, che, en vez de buscar en los 5 pedazos juntos, busco en los 5 por separado. Lo estoy cubriendo todo, pero no necesariamente la concatenación de los 5 resultados, o sea, los evaluos van a ser distintos. En realidad lo que estoy valorando con el evalue es la chance de haber tenido ahí un alineamiento casual. Ahora voy a mostrar un ejemplo, pero muchas veces el evalue es tan chiquitito que entiendo que la chance de que haya sido una casualidad es prácticamente despreciable. Hay Perdón, un... eso quería preguntar. Te hago una pregunta. Entonces, si yo lo pruebo contra todo. Si el e-value me da bajo, no me importa. Ahora, si me da alto, ahí tendría que pasar a ver si lo puedo resolver buscando en una base de datos más especializada, digamos. Sí, la lógica del punto conceptual de lo que significa el evalue es tal cual lo dijiste. Si después biológicamente o por tu necesidad tenés que buscar en todo, ahí habría que ver de qué otra manera podés eh, valorar la calidad del lasteo, digamos. Pero sí, mientras más chica la base de datos, menos chance de tener alineamientos casuales vas a tener. A ver, no es por esto que está acá, porque achicás el n y el EVA le va a ser más chiquitito. Digamos, sale de acá. Después,
no me quise meter, no me quise meter en camisa de once varas, digámoslo así, pero he encontrado lo que le dicen reglas de pulgar o rules of thumbs, donde dice, si el evalo está entre tanto y tanto, bueno, quédate tranquilo. Si el evalo está entre tanto y tanto, eh, hay altas chances que te puedas quedar tranquilo. Si el evalo está entre esto y esto, fíjate, acotá la búsqueda. O sea, existen esas, las he visto por ahí. Honestamente, yo no las manejo porque no es mi especialidad, digamos. Habría que ver preguntarle a alguien por ahí que tenga mucho blast sobre sus hombros. eh, qué tanto valor tienen esas reglas de pulgar que, que muchas veces andan dando vuelta. A ver, ¿hay alguna pregunta por ahí en el chat? No, yo quería, soy Sabrina, quería hacer un comentario de esto de la longitud de la base de datos porque hablaron más de especificidad, pero en realidad el tema es la longitud de las secuencias que se están considerando en esa búsqueda, en esa base de datos. Entonces, quizás se puede pensar, para aquellos que trabajan con grupos de secuencias ya que conocen más, saber de secuencias cortas o de dominios, por ejemplo, de lo que puede ser la secuencia de nucleótidos de un dominio, una proteína, o sea, alguna parte de la secuencia que sea más corta para, o la longitud del grupo de proteínas o de secuencias que uno trabaje, decir, bueno, si mi secuencia, si las proteínas con las que trabajo tienen entre esta cantidad de aminoácidos y esta cantidad de aminoácidos, o sea, como achicar, pero en términos de longitud de secuencia, no de especificidad, porque, como dijo Pufo, por ejemplo, con el arroz, yo adentro de mi base de datos de arroz puedo tener secuencias muy largas y eso me puede agrandar mucho la base de datos, independientemente de la especificidad del organismo. No, un comentario de eso que para aportar ahí a la discusión de la longitud de la base de datos. Bien. Eh, a ver, de vuelta. Mi intención acá es mostrar cómo se hace la cuenta y por qué cuando decimos la base de datos importa, ¿por qué importa? Bueno, ahí pueden ver cómo se calcula el eval. Después, el balance entre el valor que da y el tamaño de la base de datos y la necesidad de mi búsqueda biológica, digámoslo así, eh, bueno, me parece que hay ahí un training que tienen mucho más ustedes que yo y bueno, nada, mi intención es mostrar acá que tengan cuidado cuando comparan el evalue de dos bases de datos distintas, que no son comparables para arrancar, y que si uno lo puede hacer sobre un dominio más acotado, sobre un subconjunto, toda la secuencia, que obviamente satisfaga mi búsqueda, ¿no? La idea no es dejar cosas afuera. Bueno, la calidad del evalue va a ser mejor. Bueno, y ya para ir cerrando, dos cosas más. Eh, bueno, esta es la interfaz de BLAST del INCBI, que seguramente la conocen. Y bueno, ahora tenemos en otra idea por lo mismo, pero les quería mostrar, eh, a ver, bueno, este es un ejemplo de una secuencia que corrí, eh, donde, bueno, me dieron todos saltos, los evaluos, recién pude achicarlos cuando podé podé la secuencia muy a mano, pero evidentemente me sigue dando bajo. Y ya me cambió me pasó del hombre a un mono. em, Así que ya me tendría que dar cuenta ahí si me sirve o no me sirve el resultado. Eh,
Bueno, finalmente una cuestión sobre esto. Nosotros, esto que, como les dije al principio, es, el ejemplo está basado en la idea de lo que se llama BLASTN, es decir, donde el query y la base de datos son nucleótidos. Sabemos que existe el protein to protein, donde el abecedario, digamos, el alfabeto de caracteres posibles está en el lenguaje de proteínas, de aminoácidos, y después los que traducen. Tengo un query en nucleótidos y la base de datos está en proteínas y en el medio ahí hay una traducción, que entiendo que eso tiene una connotación biológica que le aporta valor en algún caso, pero que ustedes la saben mejor que yo. Eh, Solo lo que quería decir acá es que cuando se trabaja con proteínas hay que tener que ver, hay que prestar atención cuál es la matriz de sustitución que se utiliza para el cálculo de los scores. ¿Sí? Saben que hay dos familias de matrices, unas empíricas, las Blossom, y otras teóricas, las PAM, que cada una tiene una interpretación sobre eh, qué, qué estoy aceptando, digamos, o con qué margen acepto el valor de una sustitución, y la aplicación de cada una de ellas me parece que es toda una presentación por parte de algún otro experto, eh, que no soy yo, digamos. Bien. ¿Te hago una pregunta? Sí, Ah, mirá, no, justo, mira, ¿qué? venían las Dale, preguntas. No, en realidad tengo un montón de preguntas. justo venían las preguntas. Eh, Mirá, Espero no gastar el tiempo, dale. Dale, dale, no te interrumpo. métele. Ah, dale. En las de esas que mostrabas recién de las que son traducidas, poneme la Sí, diapo así te digo la palabra exacta. En el tema de las- las matrices, si yo pudiera elegir la matriz, que no lo sé porque nunca laburé con proteínas mucho, quiere decir que está como cuadruplicada la base de datos, digamos, el indexado de los cámeros. Porque si están los Zoom, las PAM y cada una de ellas, tendría que estar todo ese dato, hecho todo el laburo para cada matriz. es una muy buena pregunta. Em, eh, sí, pero podría haber una posibilidad de hacerlo parcialmente. A Mm. ver, Sí, sí. pasando en el aire, no tengo clara la implementación de los BLAS-X y demás. Porque o sea, toda la primera parte de hashing, eso podría estar, pero después cuando calculo los segmentos de los HSCP, ahí necesito meter los scores y ahí metería las matrices. O sea, hay una parte que la podría tener precalculada y otra que la tengo que Ah, ok, calcular en el momento. Sí. está bueno. Y después yo calculo que por definición un hash es unívoco, o sea, cada camera tiene un hash único, que eso está Eh, demostrado que no hay forma de que. Las Porque cuando funciones. son pocas, cuando son muy largos, si es un camera muy largo, mm, no va, no, está demostrado que no pifia, imagino. Igual creo que Blast te toma 32 nucleótidos de cámara. Entre 16 y 32 nucleótidos. Sí, Eso mientras. se puede setear y bajarlo como máximo hasta 8, creo. O 16. 8 o 16 es el mínimo de cámara que te toma Blast. Bien, yo leí en esta semana, digamos, que se estaba usando ahora por default 28, Ah, mira, claro. Sí, por ahí. pero Está bien. sí, que más o menos está dentro del rango que mencionaste vos. Para que termino, sí, lo que decía Pufo de las funciones de hash. Lo del hash. Las funciones de hash, hay dos familias, las reversibles y las no reversibles. Estas que necesitamos usar acá son reversibles. Es decir, yo te doy el número, te puedo decir cuál es la secuencia. Ah, ¿Está bien? Hay sí, un no, no, solo no. una combinación de Ok. números, de letras, perdón, que da ese número. Pero hay otras que no son reversibles, y que se usan para otras cosas. Las que no son Ujú. reversibles
ocurre que más de una secuencia te devuelve el mismo número, y eso genera lo que llaman colisiones. Y después hay que lidiar con eso, pero no serviría para esto. En Ah, este ok, caso, ok. es una función reversible. Está bien. Y unívoca, digamos. Ok. Bueno, le dejo a los demás tiempo para preguntar. Y, a ver, ¿se puede mandar una imagen? No, no sé si se ve. No, no es que se Eh, ve. No. Eh, No, no se ve. Nada, porque ahí Ah, sí, busqué ahí se ve, sí, sí. para tirar el dato, porque en Blast Ahí uno se ve, puede sí, setear en el chat. el tamaño del hash y todo te da opciones. Y son 16, 20, 24, 28, 32, 48 y 64. Y tiene de base el 28. ok. Ahí está. Ya que estamos tirando el dato. Ahora, una pregunta mía para los biólogos. ¿Cuántas veces lo cambian eso? No, Yo nunca. jamás. ¿Eh? A mí me pasó de cambiarlo una vez cuando estaba trabajando con microRNAs, que son unas secuencias como particularmente muy cortas. Eh, Sí. y aún así, 16 nucleótidos es bastante y se llevaba la mitad. Estaba intentando alinear secuencias de 28, 20, 30 nucleótidos. Y entonces, si ya mi hash es de 32, casi que no estoy permitiéndole mucho Validación. vuelo, digamos. Entonces, lo que quería hacer era bajarle ese hash a 8 o 6 y tuve que hacerlo por otra vía, o sea, implementar lo mismo, pero no con el blast que te da el NCBI. Me tuve que bajar el blast, Ok. ¿Te lo jugar un indexaste poquito. vos? ¿Cómo? ¿Te lo indexaste vos? Sí, porque me bajé unas secuencias y hice el indexado yo en la compu, digamos, bueno, en un servidor. Y Ah, bien. sí, sí, porque bueno, era como un problema bastante concreto en el que se estaba buscando eso en particular. Si hubiese tenido que indexar todo el NCBI, No, iba a ser un problemita. Claro, un dinero. claro. Y después en general uno, como para comentar esto del indexado, después por ahí lo vamos a ver en algún TP de alinear secuencias de... Cuando uno trabaja con genomas, también indexa los genomas para después cuando quieren alinear lecturas que vimos en la clase de secuenciación en el NGS, que obtenemos muchas lecturas y queremos alinearlas todas contra un genoma, para acelerar ese alineamiento también indexamos el genoma. Entonces, normalmente uno tiene su genoma indexado si trabaja siempre con un mismo organismo y es una tarea pesada que la hace una sola vez y ya le queda el genoma indexado. Y después, siempre que vienen muestras nuevas, ya vamos alineando contra ese genoma indexado. Te cambia cuando hay una versión nueva y Claro, que si trabajar con la vas a versión cambiar de nueva tenés que organismo tirar. o actualizás el genoma, va a haber que Claro, volver a hacer ese indexado. pero salvo cada tantos años que te cambian la versión, puedes trabajar un buen Sí, más tiempo o con menos cierto. ahora que estamos en esta época de pangenómica, donde la secuenciación es más barata y se obtienen genomas nuevos y qué sé yo, empieza a ser un poco más complicado eso, ¿no? O uno intenta Frecuente. buscar un genoma más pangenómico, ¿no? Que ya no corresponda a un único individuo, sino como, bueno, todas esas lecturas que corresponden a ese grupo de individuos, esas secuencias core, y usar eso como genoma de referencia. Ujú. Pero sí, estamos como en una época en la que eso empieza como a cambiar un poquito, como para dar un aporte. Yo puedo hacer una pregunta, me parece que escuchando todo este del mecanismo del BLAST, cuando uno usa el BLAST local, que se baja, se arman las bases de datos para blastear localmente, hay una parte digamos, del workflow que hay que hacer es un make DB, como hacer una base de datos. Supongo que podría hacer esto de que arma las tablas de hashing y de las secuencias que uno quiera, Sí, ¿no? Armar su base de datos. Y los arbolitos, bueno. probablemente. No, no, sí, no lo sé, Ujú. pero para entender un poco el paso a paso cuando uno lo va a usar local, que sí debe tener que ver con eso. Sí, sí, Ya que sí, cuando estamos, usas presenta a Blast Sabrina. local, lo que haces cuando indexás la base es justamente hace esto que vimos. Uno tiene como muchos parámetros de default, entonces no los termina seteando, pero uno podría setear con qué tamaño de hash quiere setear la base y esas cosas. Sí, sí, es tal cual lo que vimos en esta clase.
pero en vez de con Bueno, la para del voy a preguntar NCBI, con a una custom, Sabrina. digamos, ¿no? Con una que uno quisiera. Pensé que tenía una pausa, Pablo. Sabrina es también parte del core de bioinformática de la UNLU. Es agrónoma, si no le pifio. ¿Trabajás en el INTA todavía o no? Yo no me acuerdo, yo soy un queso con eso. ¿O trabajaste en el INTA o nunca estuviste en el INTA? No, sí, sí, Ah, sí, perdón, me presento. Estoy actualmente en la UNLU trabajando en CONICET, para CONICET, digamos. Gabriel es mi codirector y trabajamos con secuencias, o trabajo con secuencias, así que un poco aprovechar esta clase para también que me genera preguntas, ¿no? Que está bueno, así que gracias por el espacio. bueno, nada, y labura mucho con transcriptómica, ¿no? ¿Estás trabajando? Sí, en realidad Sí. el eje del plan es la integración de diferentes tipos de datos, así que estoy usando datos de transcriptómica, genómica y la idea es sumar fenotipos, pero bueno, un poco la integración de datos. Ok, en plantas. En plantas, sí, todo en plantas. Ok, bueno, si alguien quiere hablar con una plantóloga, de bioinformoplantóloga, tenemos a Sabrina ahí en la constelación. Eh, ¿Quién más quiere hacer una pregunta ya que estamos? Bueno, nada, la verdad es que te re agradezco, Gabriel, porque es un tema, es una herramienta que usamos todos los días y muchas veces la subutilizamos, ¿no? Al no conocer todo lo que hay atrás. eh, lo que decías vos hoy, ¿no? Cuántas veces tocamos esos parámetros. Y está buena, además, cuando uno empieza a elaborar un poco más, todo el tiempo se topa con estos cámeros, con indexaciones, hay un montón de vocabulario que nos va a acompañar toda la vida y que es un buen ejemplo para empezar a hacernos de esas palabras y esos conceptos. Así que nada, yo la verdad es que me entretuve y, Genial. y estuvo, no sé, estuvo No, muy bien. ¿Puedo lo que puedo hacer una consulta? Sí, sí. Eh, ¿Puede ser que haya otro tipo también de base de datos donde se puedan alinear secuencias? O sea, la de referencia ya general es BLAST, ¿no? Pero hay otras bases de datos, ¿no? También. Otros algoritmos, otras bases de datos. Claro, sí, digamos, donde uno sube un archivo FASTA y lo puede alinear o comparar o de ahí inferir si tiene similitud con otra especie, por ejemplo, o alguna secuencia. Bueno, todavía no vimos la Mm, clase de base de datos, pero digamos, ahí lo que cambia no es tanto el alineamiento en sí, el método de alineamiento es medio que funciona, siempre es BLAST o muy similar a BLAST, y ahí lo que cambia es la base de datos. Entonces, vamos a ver que distintas bases de datos nos van a servir para distintas cosas. Por ejemplo, hay una claro. que se llama Busco, que es una base de datos de genes ortólogos que nos sirve para saber qué tan parecido es nuestro organismo a organismos similares, ¿no? O buscar eso, qué grupo de organismos es similar al que yo tengo, ¿no? Eh, O buscar genes de resistencia a antibióticos, por ejemplo. Hay o una base genes de de datos que se llama resistencia a antibiótico, claro, ResFinder. si yo me armo una base de mi genes de resistencia a antibióticos y después tengo un genoma de una bacteria, puedo utilizar, armar esa base de datos, que por ahí me la armé yo, digamos, me puse a leer papers y empezar a buscar y me terminé armando mi propia base de datos custom, digamos y indexarla y usarla con un blast. Y, digamos, incluso puedo hacerla pública, digamos, puedo armar una página de internet que use Blast. Digamos, Blast no es que es propio de NCBI, ¿no? O sea, NCBI lo usa con su base de datos que Ah, es no sabía enorme, eso, no sabía. pero Blast es un programa y yo lo puedo bajar y usarlo con lo que yo quiera. software libre. Claro, es un software libre, entonces Claro, ahí lo que pero cambiamos nomás es la base de datos contra la cual va a buscar esa secuencia que nosotros le damos.
Claro, yo como lo veía siempre presente en NCBI, pensé, digo, bueno, es patrimonio del NCBI el Blast y por ahí lo demás en... Claro, Bueno, pero es ¿no? verdad, sí, es el algoritmo que se usa en diferentes bases de datos. Sí. Incluso muchos programas por ahí internamente usan BLAST. Por ejemplo, nosotros con Pufo que trabajamos en metagenómica, usamos ciertos programas, por ejemplo, que hacen clasificación taxonómica y tienen una base de datos, por ejemplo, de genes ribosomales de bacterias y usa un BLAST interno para determinar, bueno, mi bacteria es E. coli o es otra cosa. Y termina siendo BLAST que corre en una compu nuestra que nosotros instalamos ese programa. Claro, sí, sí, sí. Gracias. Yo ahora me surge una pregunta. Entonces, BLAST es este sistema de alineamiento y distintos programas pueden blastear, o Blast se le llama a este programa hecho por, es una duda que tuve siempre, que he hecho por eh, El ¿cómo se SMISH. llama? Por la página siempre que ponemos que usamos el Blast, No, que Blast es el usamos siempre, algoritmo. Es el es un algoritmo, Blast. algoritmo que lo puede usar Sí, cualquiera. sí, sí. Sí. Ah, Pero, ok, ok. digamos, dicho así, Gaby me va a retar, pero es el programa Blast. Entonces, lo escribió alguien, No, ¿sí? no dijiste programita. No Está dije bien, programita. programa Ah, se porque el puede problema hacer. es programita, la palabra es programita. No es programita diminutivo. El programa es Lo Blast. quieren poner al revés a Gabriel, díganle un Y programita. BLAST a ver, es el nombre genérico de un algoritmo de alineamiento local diseñado por Altschulz y compañía en el 90. Después, o sea, podríamos decir que las ideas principales de BLAST son dos o tres: indexo la base de datos, calculo matches parciales, expando por Smith-Waterman y después calculo significancia estadística. Esos cuatro pasos son el core del algoritmo de BLAST. Después lo que podemos tener son distintas implementaciones hechas por gente distinta, pero de la misma idea. ¿En qué varían las implementaciones? Bueno, puede ser que varíen en la cantidad de parámetros que usan, en las estructuras de datos que usan. Es decir, yo le mostré hoy en la función de hashing que usan, pero en el fondo después todas van a hacer lo mismo, y que es alineamiento local aproximado, ¿sí? Altamente eficiente. La implementación del NCBI es software libre, uno se la puede descargar. Y, como decía Pablo, indexarse, hacer su propia base de datos custom. Ok. Yo tengo una pregunta Sí. acá. Habíamos dicho que estos alineamientos, las clases pasadas nos decían que eran aproximados y que no siempre daban, porque no siempre daban el mismo resultado. ¿Esos resultados varían cuando cambia la base de datos y se vuelve a hacer una nueva indexación o por qué se da por ahí esa variación? El concepto aproximado es que te va a dar algunas coincidencias, digamos, como de secuencias que coinciden, cuando en realidad no necesariamente sean idénticas. Esa es la idea aproximada. Es decir, si tienen un gap en el medio o alguno de las bases que cambió, ¿sí? O sea, no solamente van a venir secuencias que son idénticas. A eso se refiere con aproximado. Si cambia la base de datos, o sea, lo que decía hace un rato Pablo, te cambia la versión de un genoma, y bueno, sí, después la siguiente vez que corras tu alineamiento por ahí no te trae lo mismo, pero porque cambió el, el- la secuencia target, digamos, que sería el genoma que se utiliza. Y la idea esta de que Blast te puede traer secuencias que no necesariamente son iguales a la target, o sea, secuencias que query y target no sean exactamente igual, se da por esto de que en el medio, cuando se calculan todos los posibles camers cuyo score supera el umbral, no necesariamente todos van a tener exactamente la misma secuencia. Algunos pueden tener una letra cambiada, lo voy a decir así, un poco académico, pero puede tener una letra cambiada, superar ese score y después también lo va a intentar alinear con la secuencia target. Y si pasa el score, es un alineamiento válido. De hecho,
no lo puse en el reporte, pero seguramente en alguna práctica después lo tengan. Una de las cosas que cuando hacen clic en uno de los links ahí que les ofrece por cada reporte, les muestra cómo está alineadas las dos secuencias, al menos en el del NCBI. Y ahí pueden ver cuáles nucleótidos coinciden y dónde hay gaps o inserts y dónde hay cambio de bases. En ese caso, en aproximados. Gracias. Sí, y a eso como para aportar también se suma la cuestión, podríamos decir, más filosófica, de que cuando estamos haciendo un alineamiento aproximado, tenemos este problema de cuántos cambios consideramos que algo se parece a algo, ¿no? Porque si de repente, qué sé yo, agarro un gen de un gorila y lo alineo y me aparece un gen que parecido al del chimpancé y al humano y la cantidad de cambios son los mismos o la cantidad de cambios son el 50% de la secuencia, o el 40%, o el 30%, ¿hasta dónde digo que dos secuencias son lo mismo o no, no? Necesito un 100% de identidad, no, bueno, tanto no, dejemos un poco de baile. ¿Cuánto? ¿99? ¿90? ¿70? ¿No? Entonces, eso ya es una discusión en sí misma y va a depender del problema que uno está buscando, ¿no? Quiero acercar el bochín, ¿cuánto? ¿Cuánto no tiene nada que ver con nada y cuánto es algo? Porque al final, cuanto más larga es mi secuencia, también es más probable que alinee algo de todo eso. Y eso también es un debate en sí mismo y va a depender del problema biológico ahí, ¿no? Sí, es un problema para los biólogos ya. A mí se Ahí, me claro, está ahí ya es más como, en mano con eso. Sí, y bueno, después también lo que se ve con lo que decía Gabriel cuando tenés el dibujito donde pega, que a veces por ahí lo que uno está plasteando, su secuencia es por ahí un dominio, entonces por ahí te traen muchas proteínas distintas, pero que esa parte es muy igual y a la izquierda o a la derecha va a cambiar completamente lo que sigue, y puede ser un dominio, no sé, de una DNA, un dominio de tal cosa, y entonces solamente, eh, digamos, muchas familias distintas, hay muchas proteínas distintas, pero, eh, pero machan solamente en un pedacito, no sé si entiendo lo que quiero decir, ¿no? Por ahí es como una mitad donde pega y 90 y pico por ciento con muchas proteínas y otra mitad que no pega nada. Entonces ahí por ahí decir, bueno, si bien pegó la mitad de lo que yo le mandé, ahí estoy viendo que hay un dominio de algo por ahí. Hay más información que como biólogo uno puede pensar, y decir, che, la búsqueda no es una que no me sirva, sino que estoy viendo, poniendo en evidencia otra cosa. O sea, no hay un librito para decir qué es lo que está bueno. Les hago una pregunta. Hay un par de compañeras que no pudieron asistir y preguntaban si nos podrían enviar el video. Sí, 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 eso lo lo estamos tengo grabando pendiente, voy a y cargar las clases pasadas y esta también se está grabando, es más, voy a pausar porque ya estamos en la parte de preguntas. Pero sí, la idea sería ya las subirlo. quejas que no queden.